Para quienes está organizado este complejo sistema educativo, complejo y costoso sistema educativo, en torno al cual es verdad que actuamos agentes, que somos profesionales en ámbitos distintos, con responsabilidades distintas, pero no olvidemos que el proceso esencial es el del aprendizaje y los protagonistas clave, sin los cuales no tendría ningún sentido el resto, es el alumnado. Es algo que debe pesar cada día, en cada momento en el que nos centramos en la tarea de educar. También el propio sistema educativo, porque a veces puede parecer que hay dudas, y es interesante también en este encuentro que aquí podemos tener asesorías o profesorado que trabaja desde educación infantil hasta los niveles universitarios. Quizás es verdad que en la universidad hay funciones no solamente docentes por parte del profesorado, de los agentes escolares, pero a veces olvidamos para quién está montado todo el sistema, y el para quién es esencial. E insisto que está todo organizado para quienes aprendan, es la apuesta que hace una sociedad, que hacen los poderes públicos, que organizan los poderes públicos, para asegurar el relevo generacional, para asegurarse el futuro, la continuidad como sociedad, incluso no a escala únicamente ya local, sino incluso a escala, digamos, ¿por qué no?, de humanidad. Hemos de entender esto, el para quién está destinado. Otro aspecto importante es el cómo se hace todo esto, y justamente quizás sea el núcleo de lo que íbamos a tratar, y sobre el cual, hay multiplicidad de estrategias complementarias que hay que ir intercalando. No hay una metodología o un procedimiento, una pedagogía única. Quizás debemos empezar a hablar ya no tanto de pedagogía, sino de epistemologías, de modos de aprender, más que al tiempo que de modos de enseñar. Y el cómo es verdad que nos ocupa gran parte de nuestro tiempo, que ocupa gran parte de las investigaciones, de las innovaciones, y que debemos al respecto. Y finalmente el cuándo y el cómo evaluamos y demás. Sobre estas cuatro preguntas vamos a abundar un momento nada más con 4 imágenes que están tomadas de una visita el pasado jueves a uno de los muchos centros, de muchas realidades educativas que tenemos solo en este territorio histórico de Vizcaya. Y en este caso era una visita por un tema un poco colateral a un colegio, el Colegio Vizcaya, el Colegio Cooperativa Vizcaya, y obteníamos estas 4 fotos. Aquí quiénes son los protagonistas, volvemos al tema de los protagonistas. Ahí se puede ver, era en torno a una micrograbación que se hizo para un concurso de Gazte-Irekia, que pronto se verá, y ahí veíamos a escolares, en este caso de primero de primaria, trabajando en unas aulas que están compartidas, donde curiosamente se abren aunque hay varias líneas, hay 5 líneas creo, se pueden unir al alumnado de primero y de segundo de primaria. El trabajar varios docentes, el trabajar varios o varias docentes con clases interniveles, no solo de coetáneos, es un tema interesante. El para quién está organizado. Fijémonos un poco en los espacios. Aquí vamos a ver imágenes de espacios. Esto es algo que todas las aulas de este centro tienen en estos niveles de infantil y primaria. Son zapatillas. O sea, este centro entiende que toda la organización, su director Miguel Ángel Moral lleva 33 años al frente de este centro, pero que todo el centro está organizado para servir a ese alumnado. Quiere que ese alumnado aprenda cómodamente. Quiere que si vienen del patio, del polideportivo, vienen aparte de la moqueta, se pongan cómodamente en casa. Es un escenario pensado para el alumnado. Es una arquitectura pensada para ellos. A veces, sobre todo, y me reconozco, aunque en excedencia, profesor de la UPV, a veces hemos montado nuestras organizaciones, nuestros centros, decimos centros de enseñanza, y al decir centros de enseñanza parece que decimos centro de los enseñantes y de las enseñantes, centros nuestros, y no es así. Tenemos que empezar a hablar de centros de aprendizaje, centro de las y los aprendices, de las aprendizas y de los aprendices, centros que están pensados desde su diseño, desde su organización, desde los espacios más nobles dedicados al propio alumnado. O sea, todos estamos al servicio de ellos. Es algo que conviene recordar. También esos propios espacios, ¿no? Esos espacios aquí, acristalados, paredes de cristal,
abiertos que se comunican unos con otros, donde es posible ver ese aprendizaje. Aquí, si me permiten, una metáfora cinematográfica o televisiva, también propio de comunicación. Igual por las edades hay gente que no recuerda aquella serie de Arriba y Abajo, no sé si recordáis, era en la época victoriana, contaba la historia de los servidores que vivían en la parte de abajo de una mansión, donde los protagonistas, bueno, los otros protagonistas vivían arriba, en la clase noble, aburguesada, con sus distintas familias. Bien, nosotros estamos aquí reunidos, o a veces nos reunimos 2.000, 3.000 docentes, especialistas, responsables de administración o prescriptores de centros escolares, y tenemos que recordar que nuestras reuniones son algo así como las cenas o comidas que hacían esa servidumbre, esos criados. A veces allí era una sociedad machista, donde el mayordomo tenía un rol preponderante, pero bueno, la cocinera era un contrapunto, y hablaban de lo que sucedía arriba, de lo que sucedía para nosotros en las aulas. Nosotros somos los servidores públicos, los servidores de la educación. Y no podemos decir, es que me ha llegado un mal. No, allí no discutían si venía el señorito o la señorita con no se sabe qué situación. Estaban dispuestos, se organizaba todo para atenderles, para servirles, para lograr el éxito del servicio que prestaban. Sintámonos de esta manera. Y por último, el cuándo. Esta es una última imagen desde recepción de ese Colegio Vizcaya. Fijémonos que la educación son procesos largos. Hemos hablado mucho de evaluación, no tenemos tiempo de abundar en ello, de la evaluación entendida como evolución del alumnado, como verles crecer, como esta arboleda que hay allí al frente y otras que rodean al centro, o de otros centros con árboles centenarios. Fijémonos que hablamos de evaluaciones diagnósticas. Tenemos incluso problemas en esta sociedad en hacer evaluaciones diagnósticas, porque a veces no hemos logrado transmitir lo que quieren significar. Lo que quieren significar es ver cómo servirles mejor, de acuerdo con la imagen anterior. Y la evaluación también debiéramos, y lo estamos tratando de hacer con esos portfolios digitales, con esos, tratando de recoger el historial, todos los informes que elaboran tantas y tantos docentes en torno a cada alumna o alumno, recogerlos de alguna manera, recoger qué dibujaban a tal edad, cómo eran, qué pensaban, cuáles eran sus trabajos escolares, pero también queremos ofrecer esa información a quien corresponde, que es al profesorado que ha servido a ese alumnado, y contarles qué fue de sus alumnos al año siguiente, que dejaron de estar bajo su atención, qué fue de ellos 10 años después, algunos que hemos cumplido 40 años de docencia o de servicio a la formación y a la educación. Sí que tenemos información de tantas y tantos docentes que han llegado, discentes, de tantas y tantos alumnas y alumnos que han llegado sumamente muy lejos, ¿no? Y con muchos de los cuales nos encontramos frecuentemente. Hay que empezar a pensar también en esa evaluación e informar qué fue de tu alumnado años después, o sea, empezar a evaluar longitudinalmente hacia el pasado y hacia el futuro. Y en ese sentido, no estar tan preocupados por si saben tal o cual, adquieren tal o cual competencia en este momento. No es relevante la competencia lectora que tienen a una determinada edad. Es relevante, es trascendente qué competencia en lenguajes naturales, en idiomas naturales, en metalenguajes matemático, científico, tecnológico, artístico, tengan cuando egresen de la secundaria obligatoria o cuando se incorporen todos a dar una contribución en su inserción laboral. A veces ese esquema de esa nueva educación en la que recuperemos ese papel de servidores, donde no estemos aquí arriba los que hablamos, sino que estemos abajo, quizás en programas nuevos como SAR Escucha, que siempre aprovechamos para comentar, con un logotipo nuevo, además realizado siguiendo instrucciones del departamento por Josu Garro, que participará también en estas jornadas. En la educación, a través de recursos tecnológicos ubicuos que están en todo lugar, aquí sí que se ve más patentemente, o quizás se puede reconocer más patentemente, que el protagonista es el alumnado.
que el protagonista es el alumnado. Nosotros este programa, que bueno, tiene ya un curso de recorrido, pero que se plantea un marco de 5 cursos, desde este 15-16 hasta el 19-20, donde todos los centros públicos y concertados deban estar en el nivel avanzado, en este grupo de vanguardia que se llama Sare-Hezkuntza Gelan, partiendo de principios de no hacerlos todos de la misma manera, con criterios de autonomía de centros. Hay quienes lo van a hacer de un modo o de otro, respetando esa pluralidad de oferta educativa que tenemos, que es un buen parámetro del sistema educativo vasco, que ha ofrecido alternativas de aprendizaje diferentes para que las familias, que son las que tienen que tomar las decisiones cuando el alumnado es más pequeño, puedan elegir. También con indicadores, es muy importante esta evaluación, es muy importante evaluar no solamente individualmente al alumnado o individualmente al profesorado, algo que raramente hacemos, sino evaluar también a la propia comunidad escolar que hay detrás de cada centro, con un parámetro, en este caso que tiene años de antigüedad, pero que estamos permanentemente actualizando. También partiendo de conceptos básicos de inclusión digital. Entendemos que en este momento no se puede ser un alumno contemporáneo, al menos desde los 10 años, y así está dispuesto en Sare-Hezkuntza, si no es un alumnado conectado en todo tiempo y lugar, conectado con un dispositivo unipersonal que vamos a hacer llegar a todo el alumnado becario, y el concepto de becario en la comunidad autónoma es bastante laxo. Más de la mitad del alumnado de la pública es becario y más del 35% del alumnado de concertada es becario, y van a disponer cada 3 años de una ayuda aparte de la que tienen para equipamiento escolar, para un dispositivo unipersonal de su uso, un dispositivo suyo que se lo llevan si han venido y se van, si cambian de centro, etcétera, en una orden que está a punto de salir, que ya ha sido aprobada en Consejo de Gobierno. Entendemos que estos dispositivos unipersonales nos van a permitir aprender en las 8.760 horas que tiene un año natural, no en las 950, 1.050 o menos en horas lectivas, incluidas las complementarias y demás de un curso académico. Entendemos que todo ello hay que organizarlo en un macrople, en un entorno no personal, sino también colectivo, en torno a una web semántica que reúna recursos, que nos comunique a esos universos docentes, discentes, familias, etcétera, y en una plataforma integral. Y terminando, hay un poco qué hacer al respecto y una propuesta de acción, pues cambiemos cada uno, incorporemos. Nos gustaría que ese aprendizaje conectado se trasladase incluso a las evaluaciones finales, a las evaluaciones de certificación. O sea, Pepe Cuerva, que os va a acompañar ahora, igual en alguna ocasión nos ha oído decir en alguna reunión también de coordinación entre el Ministerio y comunidades autónomas que muchos estaríamos de acuerdo incluso con las reválidas siempre que se hiciesen bajo condiciones de conectividad. O sea, en este momento, si alguien sabe o conoce a alguien que sabe algo, ya lo sabe. Es decir, hagamos una reválida, hagamos unas PAOs, unas pruebas de acceso a la universidad, hagamos unas certificaciones, pero en condiciones de conectividad. Y esto incluye poder preguntar a tus redes sociales, a tu PLE, oye, ¿te sabes esto? ¿Te sabes lo otro? ¿Dónde busco esta información? Etcétera. Porque esta es la realidad, no del futuro, esta es la realidad actual en la que ya vivimos. Cambiemos cada uno de nosotros, cada una de vosotras, y el mundo cambiará. Eskerrik asko. Muchas gracias a los tres por haber venido a presentar estas jornadas.